Buenos días, amados. Oramos. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que me has concedido de poder hablar de tu palabra, predicar tu palabra y hacerlo con claridad, con sencillez, con humildad, confiando en que tú obres conforme a lo que tú has establecido. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bajo el tema, tu pecado te separa de Dios. Tu pecado. Isaías capítulo 59 y versículo 3 dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Amén. Mire, esto era una condición de este pueblo de Israel. Mire la condición. Sus manos contaminada, manchada de sangre, es decir, porque ellos mataban personas inocentes, esclavizaban personas, y Dios estaba enojado con ellos que eran el pueblo de Dios, pero no importó que ellos fueran el pueblo de Dios. Dios estaba enojado de la misma manera que Dios se enoja con nosotros, porque Dios no quiere saber nada del pecado. Y no importa cómo se llame el pecado, no importa cuál sea tu pecado, pero déjame decirte que el principal pecado que tú tienes, tú que me escuchas, es que no has recibido al Señor. Porque cuando tú recibes al Señor, todos tus pecados son echados en una bolsa, como decimos todo, y el Señor toma esos pecados. El Señor perdona esos pecados. Entonces tú empiezas una relación con Dios a través de Cristo. Aunque tú estés orando y tú piensas que tú estás hablando con Dios y quizás tú has asistido a algún lugar, lo que sea, y tú haces lo que hacen, pero eso no es una relación con Dios. Tú lo estás haciendo y con las personas que están ahí. Las personas que están ahí lo hacen. Pero el que no ha entregado su vida al Señor, el que no ha recibido al Señor en su corazón, y es bueno que pienses en esto. Si tú no has entregado tu vida al Señor, no te preocupes por los rituales, porque esos rituales no te van a llevar a ningún lado. Lo que te lleva a obtener el regalo de salvación es el creer en Cristo, creer en su palabra. Mientras tanto eso suceda, tú estás en la misma condición. Tú puedes decir: no, yo no he matado a nadie. Ciertamente muy posible. Tú puedes decir: mis dedos no están en iniquidad. Eso es lo que tú piensas, pero el simple hecho de no tener al Señor en el corazón, y tener al Señor en el corazón, no es que tú digas: sí, yo tengo al Señor. No, es que tú hayas recibido al Señor, que tú hayas confesado con tus labios. Y dice: vuestros labios pronuncian mentira. Imagínense, la Biblia habla mucho acerca de la mentira. Incluso dice: los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Imagínate cuánta mentira y cuánta falsedad hay en el mundo. Entonces no te estés preguntando por qué el mundo está como estás, porque no sé si esto te sirva de algo, pero se pondrá peor. Se pondrá peor porque el mundo está en pecado. La mayoría del mundo todavía está caminando sin Dios, sin Cristo, sin salvación, sin el Espíritu Santo, que se recibe cuando recibimos al Señor. Es como un sello de propiedad que el Señor, cuando entregamos nuestras vidas al Señor, el Señor nos sella. Y entonces nosotros pasamos a ser parte de ese grupo de personas que pertenecen al Señor. Y nosotros empezamos a caminar con el Señor. Y nosotros empezamos a crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo, para poder hacer su voluntad y caminar como caminó el Señor, y andar como anduvo el Señor, y hacer la obra como la hizo el Señor, compartir el Evangelio como lo compartió el Señor, para que otros se arrepientan y se conviertan, porque el mundo necesita más cristianos y menos personas mundanas, menos personas del mundo. Es que no habemos muchos cristianos verdaderos.
Y el sello del cristiano verdadero es el cristiano que ha nacido de nuevo, que ha reconocido su condición de pecador, que ha entendido que no se puede salvar a sí mismo, que necesita un Salvador, que has entendido que el Salvador de su vida es Jesucristo, que has entendido que Jesucristo le puede salvar y le quiere salvar. Ha entendido que Dios en su plan soberano de misericordia estableció que se predicara el Evangelio para que las personas escucharan y tomaran su decisión. Y cuando escucha el Evangelio, el Espíritu Santo le ayuda a creer. Porque nosotros tenemos un enemigo que no quiere que creamos en Cristo, y por eso Él está actuando, y por eso se hace tan difícil, por eso tanta duda en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es fiel y es verdad. Y la palabra de Dios te promete que si tú escuchas el Evangelio, que predicamos los que predicamos, el Evangelio bíblico, el Evangelio de verdad, y tú lo escuchas y lo recibes y pides perdón por tus pecados, tú recibes salvación y vida eterna. Y empiezas a relacionarte con Dios. Entonces ahí Dios te escucha. Ahí Dios contesta tus oraciones. Ahí Dios contesta tus peticiones. Pero debes aceptar al Señor. Dios te bendiga en este día.